¿Qué sucede en el mundo a esta hora? Con las felicitaciones de diferentes naciones, autoridades de seguridad mexicana afirman que la captura de Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, actual líder de los Zetas del cártel, considerado el más sanguinario en los últimos tiempos, esta captura es un rotundo éxito en la lucha contra el narcotráfico. Treviño Morales estaría rindiendo su primera declaración en las próximas horas. El Z40, también apodado La Mona o El Muerto, nació en 1973 en un Nuevo Laredo. Llevaba más de una década siendo el líder de los Zetas. Pertenece a una familia de 13 hermanos, de los cuales al menos 6 se han visto vinculados en el crimen organizado. Escaló hasta el poder gracias a su reputación de violencia y sadismo. Se hizo el jefe tras la muerte de Heriberto Lascano, el Lasca. La Secretaría de Gobernación acusó al Z40 del secuestro y asesinato de 265 migrantes en San Fernando, entre otros delitos. Treviño se unió a los Zetas después de la formación del cártel por un grupo de desertores de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano a finales de los años 90, como brazo armado del Cártel del Golfo, alianza que rompió en el 2010. El Z40 era uno de los pocos jefes de los Zetas sin experiencia militar. Desde el 2005 se convirtió en el amo de la plaza de Nuevo Laredo. Su marca era la brutalidad y la hazaña con la que eliminaba a sus enemigos, desmembrándolos y quemándolos vivos. La agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, ofrecía $5 millones por su captura. A Treviño las autoridades le atribuyen algunas de las peores matanzas que ha vivido México en los últimos años, como fue la muerte de 265 migrantes, la mayoría centroamericanos, ejecutados en un rancho de Tamaulipas. La última vez que estuvieron a punto de atraparlo fue en abril de 2010, cuando se enfrentó al ejército en el rancho de Los Martínez, en la zona fronteriza de Camargo, donde se escondía. Los Zetas también trataron de hacerse fuertes en la región centroamericana para controlar esta zona clave para el tráfico de cocaína desde Sudamérica. Según las autoridades guatemaltecas, son el principal cártel que opera en este país, y su incursión se remonta al 2008, cuando perpetraron una masacre que dejó 11 muertos. También fueron acusados en Guatemala de la matanza de 27 campesinos cometidas el 14 de mayo del 2011 en el departamento de Petén. La Secretaría de Gobernación informó que en el momento de su captura, Treviño viajaba en un todoterreno con otras 2 personas que también fueron detenidas. En el carro llevaban 8 armas largas, más de 500 balas y $2 millones en efectivo. Se usó un helicóptero para detener el vehículo y no fue necesario abrir fuego en contra de ellos. Por una Guatemala en paz, Fátima Muñoz. En Egipto, 7 personas murieron y más de 260 resultaron heridas durante la noche cuando los partidarios de Mohamed Morsi se enfrentaron con los opositores del presidente derrocado, así como con las fuerzas de seguridad. Las autoridades egipcias arrestaron a 400 personas por los enfrentamientos ocurridos durante la noche, alrededor de 2 semanas después de que el ejército derrocara a Morsi en respuesta a las manifestaciones masivas en su contra. El ministro de Interior, Hassan El-Bebagli, está formando un gobierno para liderar a Egipto a través de una hoja de ruta para restaurar el gobierno civil y para enfrentarse a una economía caótica. El derrocamiento de Morsi ha dividido a Egipto y miles de sus seguidores mantuvieron una vigilia en una plaza del Cairo para pedir su regreso. La violencia ocurrió durante la última noche de una visita de 2 días del subsecretario de Estados Unidos, William Burns, el primer alto cargo de Washington que viajaba al Cairo desde que el ejército tomó el poder. Los hermanos musulmanes ofrecieron una rueda de prensa en la que dieron su versión de los hechos de ayer, los más violentos desde la muerte de 51 personas frente a la sede de la Guardia Republicana hace 10 días. Con información de Fátima Muñoz, Noticiero Guatevisión, Diego Silva. En Grecia también hay protestas, una huelga general de 24 horas convocada por los 2 principales sindicatos del país, ADEDI y GSEE, en protestas contra los planes de recortes del ejecutivo de Antonis Samaras, que prevén, entre otros, el despido de 15.000 funcionarios y que serán aprobados mañana en el Parlamento. Los sindicatos del país llamaron a los manifestantes a formar una cadena humana alrededor de este Parlamento y han organizado una concentración en el centro de Atenas. Hoy se tiene prevista de nuevo una manifestación un día antes de que el Parlamento vote si se aprueba o no el programa de reformas acordadas.
También en Estados Unidos se registraron protestas masivas en los últimos días, pero hoy han disminuido. Sin embargo, en las calles de Los Ángeles aún quedan fuerzas para protestar por la absolución de George Zimmerman, el vigilante que fue juzgado en Florida por el asesinato del joven afroamericano Trayvon Martin. Un miembro del jurado que absolvió a Zimmerman aseguró que nunca consideraron que hubiese motivaciones raciales. El caso Zimmerman, y que ha tenido una gran repercusión mediática en Estados Unidos, reabrió un nuevo debate sobre los tratos raciales, los derechos civiles y el uso de armas en legítima defensa en ese país. El presidente ruso Vladimir Putin no será la persona encargada de tomar la decisión de conceder asilo temporal en Rusia al excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, el estadounidense Edward Snowden, cuyas declaraciones han desatado un escándalo de espionaje estadounidense. El portavoz de Putin informó que la decisión de darle asilo temporal no es del presidente ruso, sino del Servicio Federal de Migración. Uno de los abogados de Snowden, Anatoly Kucherena, miembro de la Cámara Pública de Rusia, se reunió con Snowden en el aeropuerto moscovita de Sheremetyevo, donde se encuentra en la zona de tránsito desde el pasado 23 de junio. El abogado confirmó que el ex analista escribió la solicitud con su ayuda, ya que requería de comprensión en áreas como lo legislativo y lo jurídico. De igual manera, aseguró que se le confirmó al Servicio Federal de Migraciones el trámite en breve del documento. Agregó que la agencia rusa es la responsable de la orden y aclaró que Snowden podría recibir un documento especial que le permita permanecer en Rusia mientras se tramita su solicitud de asilo. Con información de Fátima Muñoz, Noticiero Guatevisión, Diego Silva. Ramos en Uruguay, donde el canciller Luis Almagro dijo que Paraguay tendrá la presidencia pro tempore del Mercosur cuando Venezuela concluya su mandato al final del semestre. Almagro señaló que una vez que se levante la suspensión a Paraguay y quedará en condiciones de ejercer todo su derecho como miembro del Pleno. Paraguay fue suspendida en junio de 2012 por incumplir la cláusula democrática tras la destitución en un juicio político de Fernando Lugo como presidente de esa nación. Es momento a esta hora de conocer qué sucederá con el clima en Guatemala y por eso contactamos a Marisol Padilla para que nos dé el informe del tiempo. Marisol, buenas tardes, adelante. Gracias, muy buenas tardes amigos televidentes. Este día persiste alto contenido de humedad que favorece la presencia de lluvias normales de la época en Guatemala. El INSEUME informa que a partir del día jueves tendremos una disminución leve de lluvia, por lo que del día viernes al día domingo se pronostica cielos parcialmente nublados. Esta tarde tendremos cielos parcialmente nublados con pronóstico de lluvia, esto hacia el final de la tarde o comienzo de la noche en la ciudad de Guatemala, departamentos de la franja transversal del norte, así como el Caribe en el oriente, la costa sur y el occidente. En el departamento de Petén se pronostica cielos parcialmente nublados sin pronóstico de lluvia. Las temperaturas máximas y mínimas tenemos la ciudad de Guatemala con 24 grados, de hecho a lo largo de la semana se mantendrá entre los 23 y 24 grados al mediodía y durante la noche el termómetro podría descender a los 17, mientras que el departamento de Quetzaltenango y Totonicapán con una mínima durante la noche de 8 grados y vemos a Sololá con 13, Huehuetenango con 15 y San Marcos con 11. Las temperaturas más altas, Retaluleu, Suchitepeques, Escuintla y Santa Rosa, ubicados en la costa sur con temperatura al mediodía de 32 grados centígrados, de 23 a lo largo de la noche, el Progreso entre los 21 y los 30, Zacapa entre los 23 y los 32, la costa de Jutiapa con una temperatura máxima de 33 grados, Quiché de 32, 25 en Alta Verapaz, 28 en Baja Verapaz y en Izabal la temperatura máxima podría ser de 31 grados centígrados. Veamos las condiciones en los siguientes 3 días para el Valle de la Ciudad de Guatemala. Mañana miércoles van a continuar las lluvias intermitentes, esto hacia el final de la tarde o comienzo de la noche, pero el día jueves y el día viernes tendremos importantes periodos de sol. Esta tarde tenemos rayos de sol hasta las 18 horas con 35 minutos. Eso es todo su informe del clima, que tengan muy buen provecho. Les saludo Marisol Padilla. Gracias Marisol por estos datos. Vamos a la pausa comercial y cuando volvamos se registra un nuevo ataque en la capital y esta vez de nuevo en contra de una mujer. Lamentablemente ella falleció. Cuando regresemos del corte tendremos todos los detalles.